Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Elizabeth Martínez y en esta tarde, con mi compañera Yemima Pereira, vamos a desarrollar el tema denominado IVA. Hoy vamos a hablar del impuesto al valor agregado. Vamos a conocer qué grava, quiénes son contribuyentes, cuáles son sus obligaciones, liquidación y pago. Vamos a iniciar entonces viendo un poquito lo que es lo referente al IVA. Es importante resaltar que hasta el año pasado el IVA era uno solo, era varios. Y a partir de este año hay, digamos, un solo IVA. ¿Por qué les digo que existían varios IVAs? Porque existía el IVA simplificado anual, estaba el IVA agropecuario, el IVA semestral. ¿Y qué sucede a partir de ahora? A partir de este año 2020, con la ley 6380, lo que se busca es la modernización y simplificación del sistema tributario. Entonces tenemos un solo IVA, que sería el IVA general. ¿Y a quiénes estaría afectando? ¿A quiénes grava este IVA general? Vemos acá que lo que está gravando serían las siguientes actividades: la enajenación de bienes, es decir, la venta de bienes, la prestación de servicios. Pero cuando hablamos de prestación de servicios, es muy importante acá tener en cuenta que está excluidos aquellos servicios de carácter, que se presentan de carácter personal en relación de dependencia. Es decir, si yo estoy trabajando en una empresa, tengo un contrato, estoy cumpliendo un horario, y esta empresa está también pagando por mí lo que sería el seguro social, entonces no estoy obligada a tener como obligación el impuesto al valor agregado. Entonces es importante eso también resaltar. Y también cuando hablamos de lo que grava el IVA, grava la importación de bienes. El artículo 80 de la ley 6380 del 2019 es donde se está citando estos hechos generadores, o mejor dicho, qué es lo que está gravado por este impuesto. En el artículo 82 de esta misma ley menciona quiénes son contribuyentes del IVA. Cuando hablamos de quiénes son contribuyentes, hablamos de personas físicas que prestan servicios personales, profesionales y arrendamiento. Es decir, una persona física que se esté dedicando al arrendamiento también está obligado a tributar el IVA. Cuando hablamos de lo que sería servicios personales, pueden ser también profesionales o no. Recordemos que a partir de esta ley 6380, aquellas personas físicas que no son profesionales, sin importar el monto de sus ingresos, están obligados a estar dentro del IVA. Entonces es muy importante también resaltar ese punto. Empresas unipersonales, incluida la enajenación de bienes del activo. Cuando hablamos de empresas unipersonales, recordemos que los propietarios son también personas físicas, y acá se aclara dentro de la nueva ley que está también incluido o grabado por lo que es el IVA, la enajenación de los bienes del activo fijo de estas empresas unipersonales. También están las entidades privadas en general, que serían, por ejemplo, sociedades, asociaciones, cooperativas, fundaciones, consorcios de obras públicas. Estas entidades también están obligadas a tributar el IVA. Cuando hablamos de tributar el IVA no significa que sí o sí se va a pagar el IVA. También se presenta el IVA para fines informativos. Siguiendo con este artículo 82 de la ley que habla de contribuyentes, habla también que son contribuyentes sucursales, agencias o establecimientos permanentes en nuestro país. Es decir, si hay una empresa extranjera, esta empresa extranjera tiene aquí una sucursal, entonces también se tiene que, digamos, se va a tener que ajustar a las reglas que nosotros tenemos a nivel tributario. Están las estructuras jurídicas transparentes. Esta es una nueva figura que habíamos mencionado también ya en la charla del IRE, del impuesto a la renta empresarial, que se utiliza como medio de inversión. Los contribuyentes del INR, los no residentes serían, también están alcanzados por el IVA. Los importadores habituales y casuales también están dentro de lo que es contribuyentes.
entes autárquicos, empresas públicas, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta. Estos son contribuyentes de este impuesto. Vuelvo a repetir, artículo 82 de la ley, pueden ustedes ver para ver si están afectados o no por este impuesto. Y acá vemos un punto muy importante, que es el tema de la inscripción. ¿Qué pasa si yo soy una persona que aún no tengo RUT y quiero inscribirme? ¿Cómo lo hago? Tengo que ingresar a la página web de la SED, www.sed.govcorta.py. Allí debo seleccionar inscripción en el RUT. En ese lugar voy a tener que seleccionar la inscripción como persona física. ¿Por qué? Porque me quiero inscribir para prestar servicios personales. Voy a hacer actividades como contadora. Ahora me inscribo y envío mi solicitud de inscripción. ¿Y qué sucede por el otro lado? Están los que ya tienen RUT, pero no tienen la obligación del IVA. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser esos? Un contribuyente del IRP. Hay un contribuyente del IRP que trabaja de forma dependiente y no tiene IVA por ese motivo. Pero ahora se quiere dedicar a la parte comercial, quiere tener una pequeña ferretería, por decirlo de alguna manera, entonces allí tiene que agregar la obligación de la renta comercial y también del IVA. Tenemos entonces dos casos. Aquellos que todavía no tienen RUT y desean formalizarse para poder emitir sus comprobantes, y por el otro lado, aquellos que ya tienen RUT, pero van a dedicarse a una actividad gravada por el IVA. Esas actividades que hemos mencionado al inicio de la presentación. Y acá vemos las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de los que ya son contribuyentes del IVA? Primero es emitir comprobante legal preimpreso o virtual. El comprobante virtual, es decir, la factura virtual, está habilitado únicamente para aquellos contribuyentes que prestan servicios personales y están inscritos en el IVA o también están inscritos en el IRP. No todos pueden emitir facturas virtuales. Eso también es importante resaltar. Y por el otro lado están los preimpresos, que son las facturas o los comprobantes que se piden a las imprentas. Entonces, esto sería la primera obligación. Emitir comprobantes legales que estén timbrados, que reúnan todos los requisitos que nosotros como administración tributaria estamos pidiendo. Siempre es importante fijarse, ¿verdad?, en el timbrado. El timbrado es lo que hace que este comprobante sea válido, está representado en forma numérica, tiene 8 números y este timbrado tiene un vencimiento, es decir, tiene una validez que por lo general es de 1 año si es que el contribuyente al solicitar estaba al día con sus obligaciones tributarias. Y aquí nace la segunda obligación, que es la de comunicar el uso de los comprobantes legales preimpresos. Entonces, cuando vence este comprobante preimpreso, ya no es válido. Hay que hacer la comunicación numeración utilizada y esto lo hacen a través de su clave de acceso, es decir, a través del sistema Marangatú. Es importante también acá resaltar que los comprobantes virtuales, en este caso facturas virtuales, no tienen vencimiento, es decir, son válidas desde que uno pide el timbrado de este comprobante virtual hasta que cancele el RUT. Entonces, depende ya de cada uno si opta por usar comprobantes preimpresos o virtuales, si es que está inscrito en el IVA por servicios personales nada más. La siguiente obligación es presentar y pagar el impuesto en forma mensual. Como les había mencionado al inicio, tenemos ahora un solo formulario del IVA, el formulario 120, que se presenta de forma mensual, que lo vamos a ver un poquito más adelante con Yemima, cuándo se presenta y cuál es el formulario. Entonces, aquí es importante entonces presentarlo una vez al mes. Los movimientos que se tuvieron en el mes de enero se presentan en febrero, por ejemplo. Eso hay que tener muy en cuenta. Y que hay que presentar se tenga o no movimiento. Es decir, si se tuvo o no ventas, igual hay que presentar el formulario. Otra obligación es llevar un registro de compras y ventas. Esto lo establece la Resolución General 55 del 2020. Vamos a conocer la estructura de estos libros también. Y por el otro lado está el retener el IVA, lo que nosotros llamamos agentes de retención.
Es muy importante resaltar que este último punto no es una obligación para todos los contribuyentes del IVA. Las personas físicas que presten servicios personales, por ejemplo, solamente están obligadas a estos primeros 4 ítems que hemos citado. ¿Y quiénes son los agentes de retención? Los agentes de retención vamos a conocer un poco más adelante que, por ejemplo, son los agentes designados por la SED y los que están también realizando exportación. Vamos a conocer eso más adelante. Entonces, estas son las obligaciones que una persona que está inscrito en el RUT, en el IVA, tiene que cumplir. Emitir comprobantes, es decir, sus facturas, comunicar el uso de los comprobantes legales, sí. Hablamos de la factura, una vez que venza, si es un comprobante preimpreso, ya no se debe utilizar, se tiene que hacer la comunicación de numeración utilizada y baja, presentar y pagar el impuesto en forma mensual cada mes, tenga o no movimiento, llevar un registro de compras y ventas y en caso de estar obligado, realizar la retención que corresponde. Aquí estamos viendo justamente cómo solicitar las facturas. Hace rato citamos las obligaciones y estaba lo de las facturas. Las preimpresas la pueden solicitar a través del sistema Marangatú con su clave de acceso o también se pueden acercar hasta una imprenta habilitada a solicitar estos comprobantes. Si es que lo solicitan por medio de la clave de acceso, ingresan donde dice facturación y timbrado en el menú principal del Marangatú, solicitudes, preimpresos, autorización y timbrado. En ese lugar ustedes seleccionan la imprenta con quien van a trabajar. Es muy importante que una vez que hagan su solicitud a través del sistema Marangatú, se comuniquen con la imprenta que seleccionaron a fin de que esa solicitud no se pierda. Hay que siempre hacer esa conexión directa con la imprenta para evitar cualquier inconveniente. Por el otro lado está la forma virtual, o sea, el comprobante virtual. ¿Y cómo pueden solicitar ustedes el comprobante virtual? Pueden hacerlo también con la clave de acceso, ingresando a facturación y timbrado, solicitudes, comprobantes virtuales, factura virtual. Este timbrado virtual ya va a estar al instante, lo piden ahora y en minutos ya van a tener el número del timbrado. Una vez que ya tengan el timbrado virtual, ya pueden descargar el software TESACA y pueden utilizar el software TESACA para emitir su factura virtual o también lo pueden emitir a través del sistema Marangatú. Tienen 2 medios para poder emitir las facturas virtuales, con su clave de acceso o a través del software TESACA. Entonces, aquí ya hablamos de lo que serían las facturas. Muy importante acá resaltar también que cuando hablamos del sistema Marangatú, el sistema Marangatú solamente pueden obtener o pueden usar los que ya son contribuyentes de lo que es el IVA o lo que ya son contribuyentes de algún otro impuesto. El sistema Marangatú no está habilitado para personas que no tienen RUT. Muy importante eso. Una vez inscritos, allí se les va a enviar un correo a donde le pedimos que ustedes mismos creen su clave de acceso al sistema Marangatú para poder utilizar este sistema para cumplir con sus obligaciones tributarias y también para que puedan verificar su situación con el fisco. Y acá vemos un punto importante que está en el artículo 83 de la ley 6380 del 2019, que nos dice cuándo nace la obligación del IVA. Es decir, cuándo estoy obligada a pagar el IVA, por decirlo de alguna manera. Y esto nace, por ejemplo, cuando se entrega el bien o a través de la prestación de servicio. También cuando hay percepción del importe total o del pago parcial del bien o del servicio, es decir, cuando se está haciendo, puede ser una factura crédito contado, dependiendo de la facturación. También en el vencimiento del plazo previsto para el pago del servicio. Cuando hablamos del vencimiento, por ejemplo, las facturas de ANDE, de lo que sería cualquier telecomunicaciones, en el artículo 83, en el punto 4, nos habla que nace la obligación al vencimiento del plazo para el pago del precio fijado. Cuando venza esa factura,
entonces ahí nace mi obligación de cargar eso en mi formulario del IVA y ver eso sí, y tributar si es que tengo que tributar, ¿verdad? Entonces es muy importante este punto para saber cuándo nace la obligación de este impuesto. Y el artículo 90 de esta ley nos habla de las tasas del IVA. Se mantienen las tasas del 5% y del 10%. Nosotros tenemos dos tasas dentro de nuestra reglamentación tributaria. ¿Y cuál es el principal cambio que se da con esta nueva ley? Vemos acá lo que es el alquiler inmobiliario, es decir, el arrendamiento, ¿verdad? Cuando es un arrendamiento inmobiliario para comercios, para una parte comercial, la tasa es del 10%. Cuando el arrendamiento inmobiliario es exclusivo para la vivienda, la tasa va a ser o es mejor dicho, del 5%. Entonces, hay que ver a qué me estoy dedicando, a qué tipo de alquiler me estoy dedicando para saber qué tipo de tasa voy a usar. Si voy a usar la tasa del 5% o si voy a usar la tasa del 10% en cuanto a lo que es el alquiler de inmuebles. Ese es el principal cambio que se dio con esta ley. Y con lo que sería la tasa del 5% se mantiene lo que sería productos agrícolas y pecuarios, productos farmacéuticos, productos de la canasta familiar, se mantiene la enajenación de bienes inmuebles. Y la tasa del 10, la novedad es el arrendamiento de la parte comercial y después los demás productos no citados se mantienen, los demás productos también que se van citando en este artículo 90 tienen la tasa del 10%. En el artículo 100 de la ley estamos, o encontramos, mejor dicho, las exoneraciones. Y cuando hablamos de exoneraciones, es decir, cuáles son los que no pagan IVA, ¿verdad? Existen varias exoneraciones. En realidad son casi las mismas que teníamos con la ley anterior, pero hay algunas nuevas. Voy a citar algunas nada más, que por ejemplo sería la enajenación de moneda extranjera de valores públicos y privados, los libros y periódicos publicados en papel o por medio electrónico, que eso se mantiene también en exentas, las revistas o catalogadas de interés educativo, cultural o científico, también la venta de bienes donados a las fundaciones, asociaciones y demás entidades sin fines de lucro, los juegos de azar, los combustibles, es decir, el combustible derivado del petróleo, incluidos los biocombustibles, se mantienen exonerados. También encontramos las transferencias que fueran consecuencias de una reorganización de empresa, la exportación de bienes, las siguientes prestaciones de servicios. Serían, por ejemplo, las operaciones con instrumentos financieros derivados, los servicios de flete internacional, fluvial, aéreo o terrestre. También encontramos los siguientes servicios: los servicios de enseñanza inicial y preescolar básica, media, técnica, terciaria, universitaria y de educación superior. Es decir, todo lo que sea la docencia, esto se mantiene también, digamos, exonerado. Y algo nuevo que aparece es que los servicios de transporte público de pasajeros urbano e interurbano, cuyo itinerario total de ida y vuelta autorizado por el organismo competente no sea mayor a 100 kilómetros. Es decir, si no es mayor a 100 kilómetros, este servicio de transporte está también exonerado del IVA. Pueden ustedes conocer más sobre las exoneraciones viendo este artículo 100 de la ley 6380 del 2019. Lo que estoy haciendo es citar algunos nada más. Están las importaciones de los bienes considerados equipajes introducidos en el país por viajeros, los bienes introducidos al país por los cuerpos diplomáticos, consulares y organismos internacionales. Y eso sería la parte de lo que nosotros llamamos exoneraciones. Ahora vamos a ver lo que sería el registro. ¿Cómo se debe registrar el IVA? El artículo primero de la Resolución General 55 del 2020 nos habla del registro de libros en planilla electrónicas. El contribuyente del IVA deberá elaborar sus libros, ventas, ingresos y compras de egresos
del ejercicio fiscal 2020 en formato de planilla electrónica. Además, deberá conservar como archivo tributario los libros y los comprobantes por el plazo de prescripción del impuesto. Es decir, según esta Resolución General 55 del 2020, estas planillas o estos modelos de libro de ingresos y de egresos no se van a presentar a la SED. Eso no se declara o no se presenta. Se va a tener en el archivo tributario y se tiene que guardar por el plazo de prescripción. En cualquier momento se le puede solicitar estos libros para hacer para corroborar algún dato. Entonces es muy importante guardar esos documentos, estos libros y tener actualizados estos libros. No significa que por no presentar a la SED, no significa que no vamos a hacer estos libros, ¿verdad? Siempre hay que tener todos los comprobantes que respalden también los ingresos y los egresos, más estas planillas. El modelo de estas planillas ustedes lo van a encontrar en la página web de la SED. Pueden hacer clic donde dice IVA, en el icono del IVA, y van a encontrar ahí el modelo de la planilla para poder utilizar. Este modelo es el libro de ventas e ingresos que nos pide los datos básicos, que sería el RUT del contribuyente, nombre o razón social, el ejercicio fiscal que se está declarando, que esto entra en vigencia a partir de este año 2020, luego los datos del comprador, los datos, digamos, también del documento, del comprobante que está respaldando esta venta, la aplicación del IVA, si es del 5, del 10%, si es exento, ¿verdad? También este modelo se utiliza para lo que es el IRP, entonces por eso vemos acá aplicación al IRP, también está la aplicación al IRE simple. Este sería el libro de ventas. Este es el modelo del libro de compras que pide los mismos datos en el encabezado, luego nos pide los datos del vendedor, los datos del comprobante que respalda esta compra, la aplicación del IVA, si es al 10, al 5, exonerado. Entonces, esta planilla es bastante sencilla, ustedes pueden utilizar este modelo y cargar los datos que tengan ustedes y guardar esta información. Bueno, ahora vamos a hablar de los agentes de retención. Ya hemos visto qué grava el IVA, quiénes son contribuyentes, cuáles son las obligaciones, el registro. Ahora vemos lo que sería agente de retención. Hace rato cuando mencionábamos entre las obligaciones, aquellos que son agentes de retención también deben presentar sus comprobantes, su declaración de retención. Y ahí es donde nos entra la duda, ¿quiénes son agentes de retención del IVA, verdad? El artículo 35 del decreto 3107 del 2019 nos habla de que van a actuar como agente de retención del IVA los organismos de la administración central, las entidades descentralizadas, empresas públicas y de economía mixtas y las demás entidades del sector público, los contribuyentes inscritos en el registro de exportadores, los contribuyentes designados por la administración tributaria como agentes de retención. La administración tributaria suele designar a los agentes de retención a través de una resolución. Las empresas procesadoras o administradoras de tarjeta de crédito, las entidades bancarias también actúan como agentes de retención del IVA. Seguimos con este artículo 35 de agentes de retención del IVA, que menciona que también son agentes quienes paguen o acrediten retribuciones por operaciones grabadas prestadas por personas domiciliadas en el exterior. Al momento yo de pagar por un servicio en el exterior tengo que retener también el IVA de acuerdo a una tabla que nosotros eso vamos a estudiar más adelante, vamos a ver más adelante cuando hablemos exclusivamente de las retenciones. Los administradores y mandatarios que intermedien en el arrendamiento de inmuebles, los titulares de la explotación de salas teatrales, canales de televisión, ondas de radiodifusión y organizadores de espectáculos públicos, los escribanos públicos y los demás agentes de retención previstos en normas especiales. Bueno, hasta allí entonces sería lo que nosotros llamamos agentes de retención. Vamos a continuar ahora la charla con mi compañera Yemima, que les va a ir explicando otros puntos importantes que deben conocer.
Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar hablando de los agentes de percepción. ¿En quiénes pueden actuar como agentes de percepción conforme a lo establecido en el artículo 31 del decreto 3107? Pueden ser las entidades bancarias y financieras, las casas de cambio, las cooperativas, procesadoras de pago, empresas de telefonía, entidades similares y la Dirección Nacional de Aduanas. ¿En qué momento ellos van a actuar como agentes de percepción? Vamos a avanzar nuestra presentación. Estas entidades van a actuar como agentes de percepción cuando nosotros adquiramos un servicio del exterior, un servicio digital del exterior. Por ejemplo, sería cuando pagamos Netflix o Spotify o call center u otros servicios que se brinden desde el exterior y que se ha aprovechado dentro del territorio nacional. Bueno, ¿qué dice la reglamentación al respecto? Nuestro decreto en el artículo 33 menciona que esa percepción que se realice por los servicios digitales se va a documentar con un comprobante de percepción que van a emitir estos agentes de percepción. Para las personas físicas, es decir, para nosotros que somos personas físicas que tenemos la obligación del IVA, esas percepciones que nosotros pagamos, pagamos al momento de utilizar estos servicios, en realidad no va a ser deducible conforme a lo que está establecido en el artículo 33 del decreto. Solamente va a ser deducible si es que el pago de estos servicios está directamente relacionado con la actividad que nosotros realizamos. Es decir, si yo pago Netflix, al realizar el pago con mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito, el banco va a realizar la percepción del IVA de mi tarjeta y ese IVA yo no voy a poder deducir, ese pago de IVA que hice no voy a poder deducir, sino más bien va a ser un costo con el que voy a tener que cargar. Solamente si es exclusivamente necesario para el mantenimiento de mi actividad grabada, podré realizar la deducción de ese IVA. Muy bien. Avanzamos, Eli, por favor. Ahora vamos a ver en la territorialidad qué es lo que menciona el artículo 84 de la ley. ¿Cuáles son cuáles son las actividades que van a estar grabadas por este impuesto, ¿verdad? Como ya mencionó la compañera al principio, van a estar grabadas las enajenaciones de bienes situados en el país, en la prestación de los servicios que se realizan dentro del territorio nacional, la introducción efectiva de bienes al país, todo esto independientemente del lugar donde se realice el contrato o independientemente de dónde provenga el pago, siempre que se realice dentro del territorio nacional va a estar grabado por el IVA. Avanzamos. La territorialidad de los servicios digitales. Se va a considerar que estos servicios digitales que ya mencionamos, ¿verdad?, se aprovechan efectivamente en nuestro país si es que se pueden localizar algunos de los siguientes puntos que realmente estuvo dentro de nuestro país, como la dirección IP del dispositivo que utiliza el cliente, la dirección de la facturación del cliente, la cuenta bancaria que nosotros utilizamos para realizar el pago, si es dentro del país, se va a considerar también en la dirección de facturación del cliente que disponga el banco y la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito o de débito con el que se realice el pago. Avanzamos, Eli. Ahora vamos a ver un poco cuáles son las obligaciones que tienen los agentes de retención, porque como nosotros como contribuyentes de IVA tenemos obligaciones que ya citamos al principio, cuando somos agentes de retención también tenemos obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones? En primer lugar, debe contar con la obligación 221 de retención de IVA. Si es que es un contribuyente
que nunca realizó retenciones y ahora recién empieza a actuar como agente de retención, va a tener que incluir esta obligación realizando una actualización de datos a través de su clave de acceso al Marangatú. También tiene que tener la autorización y el timbrado vigente para la emisión de comprobantes virtuales, porque estas retenciones se realizan de manera virtual. Y los que no tienen timbrados, disculpen, o que nunca hicieron ninguna retención, entonces también tienen que realizar la solicitud a través del Marangatú con su clave de acceso. Y es importante mencionar y resaltar, ¿verdad?, que en la aprobación y el otorgamiento del timbrado se realiza de manera automática siempre que el contribuyente esté al día con sus obligaciones y que no tenga ningún incumplimiento con la administración tributaria. También es muy importante, si avanzamos, Eli, por favor, vamos a mencionar lo que dice el decreto 3881. Hablamos acá del régimen especial y transitorio que se da a causa de la situación que estamos atravesando, ¿verdad? Este decreto lo que hace es reducir el 50% de la base imponible del IVA para la prestación de algunos servicios que vamos a citar, que pueden ser en el alojamiento en hotel, en restaurantes, abastecimientos gastronómicos de eventos, venta de paquete de turismo, arrendamientos de inmuebles destinados al turismo. Todo esto es, cuentan con este régimen transitorio que pueden acogerse y esto le va a permitir al contribuyente ofertar a un precio más bajo sus productos para poder incentivar el consumo y también le permite reducir el precio del alquiler de los locales que están destinados al turismo. Entonces, con esto se va a poder incentivar también la actividad económica dentro de nuestro país. Esta disposición tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2021. Ahora, ¿cómo vamos a declarar o cómo vamos a emitir el comprobante? Tenemos este ejemplo. Vamos a hacer un comparativo entre lo que es la emisión de un comprobante normalmente y la emisión de un comprobante si se acogen al régimen especial y transitorio. En el régimen general o el régimen normal, vamos a decir, la emisión normal de comprobantes, nosotros tenemos que el precio sin el IVA sería, por ejemplo, 100.000. A eso se le adiciona el cálculo del IVA, que va a ser el IVA 10%, 10.000, y el total de la operación sería 110.000, lo que se declararía en la columna de IVA 10%, si es que hablamos de servicios que se presten al 10% como el servicio de alojamiento, ¿verdad? Después pasamos a lo que es el régimen especial y transitorio. Para estos servicios de alojamiento, nosotros sabemos, ¿verdad?, que nuestros comprobantes deben emitirse con el IVA incluido, pero el vendedor siempre sabe cuánto es el precio sin el IVA incluido. Entonces, a ese precio sin IVA incluido, debe realizar el cálculo del 50% del monto. En este caso le atribuimos que es 100.000 guaraníes, el 50% del monto, que va a ser 50.000 guaraníes, recordando que no tiene IVA incluido todavía. Ese 50.000 guaraníes se debe declarar en la columna de exentas, no en columna 5%, sino en columna de exentas, porque está exento del IVA. El otro 50%, el otro 50.000 guaraníes, a ese se le debe aplicar la tasa del 10%, hallar el IVA sobre ese 50.000 guaraníes y se debe declarar en la columna de 10%. Entonces, tenemos que la mitad vamos a declarar en la columna de exentas y la otra mitad en la columna de la tasa a la que corresponde. Si mi venta normal iba a ser al 10%, entonces se declararía en la columna del 10%. Entonces, ahí tenemos que el monto grabado más IVA es 55.000 guaraníes y el total de la operación es de 105.000 guaraníes. Ahora vamos a hablar un poco de cómo vamos a liquidar este impuesto. Vamos a mirar un poco en qué tenemos que tener en cuenta
que este impuesto se tiene que liquidar mensualmente. Como la compañera Eli ya mencionó al principio, a partir de este año ya no tenemos varios tipos de IVA como teníamos antes. Se eliminó lo que es el IVA semestral, el IVA anual, el IVA trimestral y se unificó quedando en el IVA mensual. Entonces, la presentación de declaración jurada se debe realizar de manera mensual. Aunque no tengamos movimiento en un periodo fiscal, debemos cumplir con la presentación de nuestra declaración jurada sin movimiento. Cuando vamos a presentar, tenemos para eso disponible lo que es el calendario perpetuo, por el cual tenemos que guiarnos por nuestro número de cédula. El último número de tu número de cédula, sin considerar el dígito verificador, solamente el número de cédula, es el que te va a indicar cuál es la fecha de vencimiento que te corresponde como contribuyente. Y se presenta el formulario 120 con el código de obligación 211. Formulario 120 en su versión 4. Y vamos a mirarle un poco a nuestro formulario. Realmente es uno de los formularios que nos sufrió tantos cambios con relación a los que teníamos ya, lo que conocíamos, ¿verdad? Sin embargo, acá tenemos, les voy a mostrar, vemos en el encabezado es el normal, el que ya conocemos, y después tenemos una pestañita en la que dice declaración, tenemos otra pestañita en la que dice anexo del exportador y otra pestañita de hoja de cálculo. Bueno, vamos a hablar ahora de la pestañita de declaración. ¿Por qué? Porque esta es la pestaña que nos afecta a todos los que somos contribuyentes del IVA. Sí o sí tenemos que usar esta pestaña. Las otras dos pestañas están destinadas a contribuyentes de IVA, pero que son exportadores o que realizan flete internacional o que realizan más de una actividad, económica. Bueno, en esta primera parte, en el rubro 1, podemos ver que se mantiene nuestro campo 10, enajenación de bienes y prestación de servicios grabados a la tasa del 10%. Es el campo en el que normalmente declaramos nuestras actividades, nuestros ingresos, perdón. Y después se hizo una incorporación del campo 150, donde se desglosa la enajenación de los productos agrícolas, exclusivamente agrícolas, en estado natural y sus derivados del proceso de elaboración o industrialización grabados a la tasa del 5%. Tenemos posteriormente el campo 151, que queda para lo que nosotros conocíamos antes como campo 11. Desapareció nuestro campo 11 y se dividió en dos campos, en el campo 150 y en el 151. 150 se encuentra destinado a lo que es en productos agropecuarios y el 151 está destinado a las otras actividades grabadas, enajenación de bienes o prestación de servicios grabados con tasa del 5%. Luego tenemos el campo 12. En el campo 12 se consignan todos aquellos ingresos que sean exentos, lo que conocemos como exentos, ¿verdad? Enajenación de bienes, enajenación de bienes, prestación de servicios e ingresos exonerados o no alcanzados por el impuesto. Este campo también lo pueden utilizar todas las empresas sin fines de lucro que no tengan ingresos grabados, entonces en el campo 12 deben declarar también sus ingresos exentos. Y posteriormente ya vemos los campos el 152 y 153, que es para la exportación de productos agrícolas en estado natural, y la prestación de servicios de flete internacional. Esto antes estaba junto en un solo campo, pero ahora se desglosó y tenemos más campos en los que se puedan detallar directamente las actividades que realiza el contribuyente. Si avanzamos, podemos ver que también tenemos un campo de exportación de otros bienes que está directamente relacionado a las exportaciones que no sean productos agropecuarios en estado natural o que no sean servicios de flete internacional, porque esos ya tienen sus campos individuales. Así como vimos estos cambios, estos ajustes que se realizaron en la primera parte del rubro 1, en la segunda sección del rubro 1, donde tenemos los ajustes, también se agregan los ajustes relacionados a estos campos que se incorporaron. Por eso es necesario que puedan
leer súper bien si es que realizan un ajuste, o sea, en cuál de los campos tendrían que estar declarando. Si está relacionado a productos agropecuarios, va en el campo en 154, y si es que está relacionado a devolución de otros, perdón, de otros bienes que también son al 5%, va en el campo 155 y así sucesivamente. Avanzamos al rubro 2 y acá vemos la enajenación de bienes y prestación de servicios de los últimos 6 meses, incluido el periodo que se declara. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Como en el rubro 1 nosotros vimos que se desglosaron varios campos que antes a lo mejor nosotros contribuyentes que no realizamos muchas operaciones no nos dimos cuenta de que existían otros campos de exportación, por ejemplo. Ahora vemos que se extendió y se desglosó. Al ocurrir este desglose, nuestro rubro 2 también se desglosa. Ya tenemos un campo para la enajenación de bienes o prestación de servicios grabados en el mercado interno, con excepción de los productos agrícolas, enajenación de productos agrícolas en estado natural, en la enajenación de bienes o prestación de servicios exonerados o no alcanzados, y así cada campo que está relacionado a nuestro rubro 1. Este rubro 2, vale aclarar, ¿verdad?, que es realmente utilizado por aquellas empresas que realizan varias operaciones en el mes y no solamente una operación de enajenación de bienes a una sola tasa. Muy bien, avanzamos al rubro 3 y en este rubro 3 vemos que no hubo mayor modificación. Seguimos contando con los campos del IVA crédito atribuido directamente a operaciones grabadas en el mercado interno y las operaciones indistintas, perdón, IVA atribuido indistintamente a operaciones grabadas, exoneradas o no alcanzadas. Y ahí marcamos en un cuadrito rojo dos incisos, el inciso C y el inciso D. Pero esos campos nosotros no completamos como contribuyentes. Esos campos completa el formulario automáticamente. Él hace el prorrateo que corresponde y completa. Pero solamente lo que queremos indicar es que la formulación de esos campos cambia también por la incorporación de nuevos campos en nuestro rubro 1 y en nuestro rubro 2. Después pasamos al rubro 4. Y en el rubro 4 tenemos el IVA débito y el IVA crédito, y tenemos el saldo a favor del contribuyente del periodo anterior en el campo 46, y tenemos también un saldo a favor del contribuyente en el campo 166. Es importante aclarar y que tengamos bien claro que el IVA crédito que nosotros generamos en este rubro 4, lo llamamos saldo técnico, no es pasible de devolución. Nosotros como contribuyentes de IVA no podemos pedir la devolución de créditos. La devolución de créditos está destinada por ley, ¿verdad?, para otro tipo de contribuyentes que son los exportadores, por ejemplo. Pero nosotros, con el crédito que generamos en el rubro 4, saldo técnico, no podemos solicitar la devolución de créditos fiscales. Después se incorpora también el saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del fisco, conforme al artículo 91 de la ley, que eso queda ya ¿cómo se dice?, a consideración del contribuyente. Posteriormente tenemos lo que es el monto a trasladar, el saldo a favor del contribuyente en el campo 47, el saldo a favor del fisco, campos que nosotros ya conocemos, y el monto del IVA crédito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones grabadas, que proviene del anexo del exportador en el campo 49. Una vez más menciono que este campo, por ejemplo, es utilizado solamente para las empresas que generen crédito fiscal por exportaciones. Cuando realizan sus exportaciones, ellos también generan el crédito fiscal por las compras, y entonces se utiliza primero ese crédito fiscal en primer término
contra los débitos que se generen en el periodo y posteriormente, si les sobra algo, pueden pedir la devolución. Y después tenemos la deducción conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley 4962 del 2013 por la incorporación de personas con discapacidad. Este campo todavía no está habilitado porque no está debidamente reglamentado, pero sí ya está previsto, porque en el momento en que se reglamente en esta ley, estos artículos de la ley que se menciona, en ese momento, por supuesto que la SED también va a hacer la reglamentación correspondiente para poder utilizar este campo y deducir los créditos que correspondan. Muy bien. Avanzamos al rubro 5 y acá ya tenemos la determinación del impuesto. El impuesto determinado o saldo financiero a favor del contribuyente. Tenemos los mismos campos, tenemos el campo de las retenciones, que son las retenciones que nos realizan, y tenemos también las percepciones computables por operaciones grabadas. Ese campo de percepciones está disponible, sí, está disponible, pero no está habilitado porque todavía no se están realizando percepciones. Entonces, ahora todos los agentes de aduana, ¿verdad? Que realicen, que tengan que realizar alguna percepción, lo van a realizar como retenciones y se va a estar declarando todavía en el campo 52. Y posteriormente tenemos en el campo, en el inciso H, el saldo definitivo a pagar a favor del fisco, si es que existe, ¿verdad? Porque puede ser que tengan otras retenciones con la que compense o que se utilice también para compensar sus impuestos determinados, entonces ahí estarían deduciendo también y quedaría un saldo definitivo a favor del fisco en el caso de que los débitos sean mayores a los créditos. Y en el rubro 6, pasamos ahora al rubro 6, vemos la información de las compras del periodo vinculadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el impuesto. Se mantienen los mismos campos que ya teníamos y se agrega el inciso G, que es el impuesto al valor agregado, costo o gasto por remisión del saldo IVA crédito al fisco, que no es deducible en el IRE o en el IRP. Vamos a pasar ahora a ver rápidamente lo que es el anexo del exportador. Este anexo del exportador, como ya les dije hace rato, está disponible solamente para aquellos contribuyentes que sean contribuyentes de IVA, por supuesto, pero que también estén inscritos como exportadores. Entonces, al inscribirse a ellos como exportadores, se le habilitan este anexo del exportador y también la hoja de cálculo. En este anexo del exportador nosotros encontramos las compras locales. En la primera parte del anexo encontramos compras locales e importaciones del periodo atribuidas a exportaciones. O sea, todo lo que el contribuyente compre, que él diga y que él vea y que pueda dar por sentado que están relacionadas a sus exportaciones, él puede declarar en esta parte del formulario de acuerdo a la naturaleza de su actividad conforme a lo que está en cada uno de los campos, en el campo 171, 172, de acuerdo a las actividades que realicen, porque pueden realizar más de una actividad. Pueden tener ventas locales y además realizar exportaciones. Entonces, en cada campo tenemos las opciones que se pueden dar. Entonces, el contribuyente tiene que leer campo por campo para ver cuál opción o en cuál campo es que le correspondería declarar de acuerdo a las actividades que él realice en su empresa. Y avanzamos en la segunda parte del formulario, encontramos las compras locales e importaciones del periodo atribuidas a los fletes de exportación. Así como tenemos empresas que son solamente exportadoras, tenemos también empresas que son solamente fleteras, que realizan flete internacional o que realizan las dos actividades, tanto exportación como su flete internacional. Entonces, como en el rubro 1 nosotros ya tenemos separado lo que es el servicio de flete internacional y tenemos separado lo que son las exportaciones, en este anexo del exportador también está separado las compras que se puedan atribuir a lo que es exportación, que vimos en la primera parte, y esta parte que es a
flete que está relacionado a los fletes internacionales o fletes de exportación. La misma cosa, el contribuyente tiene que ver cuál es la actividad que ellos realizan, si realizan solo fletes, si realizan flete y también realizan fletes en el mercado local, si realiza también ventas locales. Entonces, de acuerdo a esas actividades, él va a tener que declarar sus compras. Avanzamos y vemos que más abajo en esa parte del anexo tenemos el IVA crédito por exportación. En esta parte, el contribuyente ya no carga nada porque el formulario realiza el prorrateo automáticamente. ¿Cómo hace? Todo lo que el contribuyente cargó en la parte del anexo del exportador de sus compras, el formulario lo traslada a la hoja de cálculo y ahí realiza un cálculo auxiliar para posteriormente exponer los resultados en los campos que encontramos en esta parte, en la parte del IVA crédito por exportación y el saldo del IVA al crédito por exportador, del crédito exportador que está sujeto a devolución. Entonces acá podemos ver que el contribuyente tiene que utilizar primeramente este saldo. Si él tiene un débito en el rubro 4 que tiene que compensar y tiene saldo exportador, él tiene que compensar primeramente. Primeramente usa su saldo exportador para compensar ese débito y después, si es que él tiene algo, si le sobra algo de ese saldo exportador, es ahí donde él puede solicitar la devolución de créditos. Pero primeramente se imputa contra los débitos del mercado local y posteriormente podría él solicitar la devolución de créditos fiscales. Y por último, encontramos lo que es la hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo es meramente informativa para los contribuyentes para que ellos puedan ver qué campos está utilizando o qué campos está conjugando nuestro formulario para obtener los saldos que se exponen en otros rubros de este formulario. Por ejemplo, vamos solamente a modo de mencionar, cálculo de la proporcionalidad del IVA crédito por exportador. Y en la columna de observación ya dice, resultado a trasladar al rubro 3, columna 3, inciso D. Es decir, aparte de mostrarnos todas las casillas con las que se calcula y se hace el prorrateo correspondiente, también ya nos indica en qué campo y en qué rubro se va a estar exponiendo el resultado que se haya. Pero como les digo, esta hoja de cálculo es solamente informativo para el contribuyente para que él pueda ver cómo se está calculando su crédito en el caso de que realice varias operaciones comerciales, que sea exportador o que sea que realice flete internacional. Entonces él puede saber cómo se está calculando el crédito que se le atribuye. Y así tenemos para cada uno, para cada campo. A ver si avanzamos, Eli, una más. Y pasamos a las consideraciones generales. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Primeramente, mencionar nuevamente y recordar que se unificaron las obligaciones 217, el IVA que era IVA agropecuario, la obligación 212, IVA semestral, y 216, IVA simplificado anual. Se juntaron todos y ahora son solamente uno. IVA, obligación 211, IVA general que se presenta mensualmente, aunque no tengamos movimiento, ¿verdad? Todos los contribuyentes tienen que liquidar este impuesto de manera mensual a través del formulario 120 en su versión 4. También tenemos una consideración que es que por la adquisición de autovehículos se puede deducir hasta el 30% del IVA crédito, esto es para personas físicas, y la no devolución del IVA por las operaciones de exportación de productos agrícolas en estado natural. A ver, aquí tenemos, para que puedan tener a mano, también les dejamos lo que es el marco legal que afecta a este impuesto. Y ahora vamos a pasar a una sección de preguntas
Vamos a estar viendo cuáles son las preguntas que dejaron en Facebook y vamos a tratar de responder. Sin antes, sin olvidarnos, ahora quiero mencionar que esta presentación queda grabada y va a estar a disposición de ustedes en la página web, perdón, En el Facebook. en el Facebook, va a estar a disposición en el Facebook, así que van a poder mirar y remirar las veces que quieran y cuando les surjan unas dudas, vamos a estar también a las órdenes para poder responderles en la brevedad posible. Ahora vamos a ver si es que hay algunas consultas que podamos ir respondiendo. Eli. Sí, voy a ir viendo algunas de las consultas que nos fueron pasando. Un ratito vamos a ver. Andrés Cáceres dice, las boletas del RE Simple nos sirve para crédito fiscal de una persona que declara por el simple, ya que no discrimina la tasa del 10 y del 5 o exento en la boleta. ¿Y en qué caso se puede utilizar, según tengo entendido, verdad? Bueno, lo que pasa con la boleta RE Simple es que no se puede utilizar para respaldar el crédito fiscal, pero sí se puede utilizar para respaldar costos o gastos dentro de la renta, pudiendo ser IRE o IRP, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Otra consulta de María Liz Arteta Borjas. Dice, ¿cómo sería el llenado del 120 para el régimen transitorio del IVA? Lo que estuvo mencionando Yemima hace rato, vamos a ver si puedo avanzar a esa presentación. El llenado sería, digamos, la parte exenta, se coloca en el rubro 1 de ingresos en la columna de exentas, que es el 50%, y luego en la columna grabadas, esta sería la presentación, y luego la otra parte se coloca en la columna grabada del 10%, ¿verdad? Siguiendo nomás lo que dice esta reglamentación, ¿verdad? Después nos preguntaron, la señora Elida Espínola Sánchez, pregunta para quiénes está vigente esta disposición, ¿verdad? Y está vigente, como dice acá sus nombres, para alojamientos en hoteles, restaurantes, abastecimiento gastronómico de eventos, venta de paquete de turismo, arrendamiento de inmuebles, también dice. Entonces la consulta de la señora Elida es si para restaurantes y parrilladas está alcanzado por el régimen especial y sí está alcanzado, ¿verdad? Porque habla de abastecimiento gastronómicos y también habla de restaurantes. Después dice Estela Acosta, para Uber, ¿es IVA más IRE simple la obligación? Esa es la consulta. Sí, esas serían las dos obligaciones tributarias que tienen que tener. ¿Por qué? Porque se está combinando capital y trabajo. Al tener capital y trabajo ya tenemos IVA y también tenemos la renta comercial. Después dice Sandra Benítez Pretes, ¿desde qué mes se usa el formulario 120 versión 4? Y esto se utiliza a partir de enero del 2020, ya que nuestra ley 6380 del año 2019 entró en vigencia a partir de enero del 2020. A ver, otra consulta, me voy a fijar un ratito. A ver, a ver. Después veo, Yemima, que hay preguntas del llenado del Sí, formulario para que creo que ya tenés. sí, quiero acá hacer una aclaración. Mientras, ¿puedo responder algo? Primero, bueno, Sí, responde sí, y después. ahora que acá encontré algo. Dice, la señora Sandra Benítez dice, ¿desde qué mes se aplica la reducción del IVA al 50% a los rubros detallados? Y acá justamente en esta lámina que estamos observando, dice que está vigente desde el 1 de agosto hasta el 30 de junio del 2020. Jamie, puedes leer más, perdón. Sí, acá hay una consulta que dice, em, preguntan sobre las planillas a utilizar, si es que se deben presentar. Bueno, como la compañera ya explicó, ¿verdad? Que las planillas están disponibles en la página web de la SED, las planillas de ingresos y de egresos. Esas planillas se deben llenar y deben guardar como su archivo tributario. No van a presentar, o por el momento no hay una obligatoriedad de presentar la planilla a la SED.
pero sí deben llenar las planillas que están disponibles en la página web y guardar como archivo tributario por el periodo que corresponda hasta que alcance la prescripción del impuesto. Eso era lo que quería aclarar en primer lugar. Bueno, preguntan por el llenado del rubro 6. El rubro 6 del formulario, como Eli, ¿será que podemos avanzar hasta el rubro 6 otra vez, por favor? Sí. Bueno, en el rubro 6 dice información de las compras del periodo vinculadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el impuesto. En este rubro se declaran todas las compras que estén relacionadas a nuestras operaciones que sean exentas. No las compras exentas, sino la operación de venta exenta. Todas nuestras operaciones, por ejemplo, si yo soy una entidad sin fines de lucro y yo tengo solamente ingresos por donaciones, por dar un ejemplo, para mí esos ingresos son exentos y todas las compras que yo hagan están relacionadas solamente a esa actividad única que es exenta, entonces yo voy a tener que declarar mis compras en este rubro. De acuerdo, leyendo por supuesto si es que serían al 10%, al 5% o si son luego exonerados. Esa es la forma o el momento en que se va a utilizar, pero está destinado, como ya su título lo dice, que compras que estén vinculadas a operaciones exoneradas. Tu operación tiene que ser exonerada para que puedas declarar en este rubro las compras. En lo que respecta al rubro 2, también preguntaron, ¿verdad? Sí, cómo tienen que llenar el rubro 2. El rubro 2, nosotros marcamos, ¿verdad? Que tenemos la incorporación de todos los campos del rubro 1. Entonces, cuando hablamos de enajenación de bienes o prestación de servicios gravados en el mercado interno, con excepción de los productos agrícolas, quiere decir que yo tengo que sumar todos mis ingresos gravados, pero que no sean agrícolas, y declarar en el campo 160. ¿De cuántos periodos fiscales? Del periodo fiscal que estoy declarando más los 5 periodos anteriores. Es decir, como ya dice, son 6 meses. En enajenación de bienes o prestación de servicios de los últimos 6 meses. Mi periodo fiscal que estoy declarando, por dar un ejemplo, ahora declararía agosto del 2020 y le tengo que sumar lo que sería los 5 meses anteriores a agosto también, o sea, 6 meses en total. Esa es la forma en que se debe exponer en este rubro 2. Bueno, acá tengo otras consultas. Dice Benja Sugasti. Cuando no tenga ingresos en el mes, pero sí egresos, ¿es necesario presentar esos egresos en el formulario 120 del IVA? Sí hay que presentar, así como mencionamos ya en la presentación, se tenga o no movimiento, tanto de ingresos o egresos, igual hay que presentar. Si tuvo solamente egresos, igual presenta esos montos en el formulario 120. Otra consulta dice Martínez, el señor Martínez creo que es. Si realizo instalaciones eléctricas e instalaciones de aire acondicionado, ¿debo inscribirme en IVA e IRE Resimple? Sí, así es. Siempre y cuando sus ingresos anuales no superen los 80 millones guaraníes, puede estar dentro del IRE, perdón. Cuando hablamos del IRE Resimple, son para aquellos que no superan sus ingresos anuales los 80 millones de guaraníes, y en este caso no emiten lo que sería la factura, sino que más bien emiten lo que sería la boleta Resimple. En este caso, entonces, lo que tiene que hacer el contribuyente es, para emitir factura, inscribirse al IVA y al IRE simple para poder emitir factura. A ver, otra consulta que tengo dice Isa Peloso: si una persona presta servicios profesionales a una empresa extranjera no domiciliada en el país, pero el servicio es aprovechado en el Paraguay, ¿se debe facturar en grabada aún si es una fundación del exterior? Y la respuesta es sí. El servicio se está prestando acá en Paraguay y entonces se está aprovechando también acá. Hay territorialidad. Entonces se debe facturar el servicio en grabada.
Otra Eli, cosa, perdón, sí, 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 decí nomás, quiero Jenny. hacer una aclaración, ¿verdad? Veo acá que una persona consultó, ¿verdad? De qué se puede deducir y qué no. Esto es muy importante que mencionemos porque en todos, vamos a decir que mucha gente, la mayoría de la gente está acostumbrada a cargar todas sus facturas que contengan IVA o de todos los gastos que hagan, a declarar y a deducir como crédito. Sin embargo, nuestro anexo del decreto 3107 dispone cuáles son aquellos gastos que se pueden deducir. Por ejemplo, les voy a leer y pueden, ya les dejo el dato, ¿verdad? Anexo, el artículo 19 del anexo del decreto 3107. Se pueden, a ver un poco, puede deducir el IVA crédito siempre que cumpla con los requisitos que están establecidos en el artículo 89. Se puede deducir la salud personal, los gastos por salud, las capacitaciones o especializaciones que guardan relación con el servicio que se presta, el servicio de suministro de energía eléctrica, provisión de agua, alcantarillado, recolección de residuos o servicios de telecomunicaciones destinados exclusivamente